A veces no hay mejor manera de concienciarse de algo que formando parte de ese algo. Nuestra invitada de hoy se podría decir que muerde la mano que le da de comer, pero lo hace convencida de que está en esa mano la posibilidad de cambiar una industria que tiene la etiqueta, nunca mejor dicho, de ser la segunda más contaminante del mundo. Hablamos de la moda y hablamos de algo que se asocia a glamour, fama, prestigio, pero que algunas voces asocian ya con derroche, consumo desmesurado, insostenibilidad. Centenares de prendas usadas una única vez para un desfile y desechadas, aún con la etiqueta colgando, en un vertedero cualquiera. Miles y miles de litros de agua consumidos en la producción de unos materiales que acaban abandonados, sin opción de darles una segunda, tercera o cuantas vidas soporte. Este mundo es el mundo de una invitada que ahora, desde dentro, intenta mostrar las debilidades y las oportunidades, a su vez, de esta industria. Estudiante de Derecho, modelo, divulgadora, embajadora del Pacto Climático Europeo y miembro de la red de verificadores climáticos lanzada por Naciones Unidas. De desfilar para grandes marcas y en pasarelas de todo el mundo a alzar la voz para concienciar sobre la imperiosa necesidad de darle un vuelco a la industria a la que ella pertenece. Clara Tomé, bienvenida naturalmente, bienvenida al podcast de la Fundación Biodiversidad. Muchísimas gracias. ¿Ser modelo es lo que te ha hecho precisamente ver la vida de otra manera o tu concienciación ya venía de otras etapas? Pues creo que me viene desde pequeñita, ¿no? O sea, siempre en mi casa creo que ha estado bien predicado el tema del medio ambiente. Mi padre, él es escalador y alpinista y mi madre también es alpinista como hobby, ¿no? Pero eso me ha hecho estar siempre conectada con la naturaleza, estar siempre en la montaña y ver el medio ambiente pues como parte de mi vida de algún modo. Pero es cierto que la moda más que nada me alejó un poco de esa vena, ¿no? Al final es un mundo muy superficial, ¿no? Y que está basado mucho en la idea, pues eso, de lo que tú hablabas, del derroche, de la superficialidad, del lujo, y eso te hace perderte un poco. Y creo que cuando estuve ya 2 años trabajando a nivel internacional, es un poco que me vine con los pies en tierra y dije, vale, esto me gusta hasta cierto punto, pero no me llena. Y creo que hay mucho que hacer. Entonces intenté descubrir un poco mi propósito y me di cuenta de que iba más por la vena medioambiental. Por eso decidí estudiar Derecho Medioambiental después de Derecho. Y creo que también pues al final el estar dentro también te hace ver cosas, ya no solo a nivel industria, del entretenimiento o del arte, que pues como puedes hablar de la industria musical o de la industria del cine, ¿no? Tiene también su lado oscuro. Desde el ámbito medioambiental pues ves unos volúmenes también que llaman la atención muchas veces si te has educado o te interesa pues estos temas, y claro que llama la atención y dices aquí algo está mal. ¿Y qué es lo que más te llama la atención? Porque decía yo al principio que porque te escuchan en alguna ocasión decir que se elaboran centenares de prendas para un desfile, que luego algunas incluso acaban tiradas en un vertedero, simplemente dándoles ese uso del desfile. Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que más te llama la atención o te chirriaba de esa industria? ¿Qué es lo que veías ahí dentro que no te cuadraba? Hombre, yo una cosa que siempre he criticado, pero porque creo que es un tema que no se llega a hablar mucho de él en conferencias de sostenibilidad o cuando se habla de moda sostenible, como que se evita el elephant in the room, que llamo yo, y es los volúmenes. Es que son los volúmenes, o sea, no hay otra. Sí, puedes fijarte en los materiales, puedes fijarte en las condiciones laborales, ¿no?, de los trabajadores muchas veces, pero es que al final un tema que nunca está encima de la mesa y que se evita es el tema del volumen. Y ya no son los desfiles, como tú dices, porque en los desfiles al final no son tantas las prendas, ¿no? Se hace esa colección para enseñarse y bueno, es cierto que la industria del lujo tiene pérdidas también, produce muchísimo y tiene pérdidas de millones porque luego eso no se vende muchas veces y parece que es más sostenible muchas veces la industria del lujo y que está por encima del fast fashion o de la moda rápida, cuando también una cosa que hay que mirar es que aunque esté producida de una manera más aparentemente lenta lenta, que se suele decir, pues eso, el volumen es algo que no se acaba de trabajar en ello. Y lo mismo, pues eso, cuando hablamos de cualquier tipo de marca, yo como siempre digo, da igual que una marca sea sostenible y haga 1 millón de prendas con algodón orgánico y perfectamente hechas, sí sigue siendo 1 millón de prendas. Porque al final, leía el otro día, tenemos ropa suficiente para
vestir a las 6 siguientes generaciones. Entonces es que es una brutalidad y donde no quieren entrar las empresas a debatir o a hablar del tema incómodo es tener que reducir su producción, porque eso supone pues un riesgo, ¿no? Entramos aquí en un dilema que pasa mucho con estos temas de la sostenibilidad, que es de quién es la responsabilidad, de quién consume y de quién produce. Claro, esto es justo lo que venía yo a hablar con este pequeño proyecto que he estado haciendo las últimas semanas en diferentes centros educativos, y yo me centro en el consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque como activista me centro también, pues eso, en criticar a las empresas, en señalar, ¿no?, que hacemos todos, y creo que eso es lo fácil. O sea, no hay que dejar de señalar a quien más tiene la culpa, pero yo lo que les digo a los chicos al final es, joder, es que tú y yo no somos una empresa, entonces tenemos que enfocarnos en lo que somos, consumidores, ¿no? Y desde ese papel, ¿qué podemos hacer? Porque algo de responsabilidad tenemos. Entonces es muy fácil siempre, pues eso, echar la culpa, ¿no? Es que, ¿por qué tengo yo que hacer todos estos esfuerzos si es la empresa la que lo está haciendo mal? Y sí, no, yo creo que es una responsabilidad compartida. O sea, la empresa tiene parte de culpa, pero yo creo que como consumidor tú también tienes cierta responsabilidad de educarte y de saber dónde estás poniendo tu dinero. Porque al final tú cuando... me encanta esta frase de Ana Lapé que siempre uso, que es cada vez que gastas dinero estás votando por el tipo de mundo que quieres. Y es que en parte es cierto, o sea, de alguna manera tú donde pones dinero estás enviando un mensaje a la empresa de me gustan tus valores, me gusta cómo lo estás haciendo y estoy de acuerdo, ¿no? Y si de repente dejas de apoyar económicamente a esa empresa, le estás enviando un mensaje de ya no estoy de acuerdo, necesitas cambiar las cosas. Y también por eso yo creo que a día de hoy son tantas las empresas que están intentando ser sostenibles, cuando hay mucho greenwashing que sabemos, pero porque han entendido que el consumidor ahora valora otras cosas y es más consciente. También tenemos un problema ahora, que hablabas del greenwashing. Hablábamos con Carlota Bruna, la anterior invitada que tuvimos en el podcast, precisamente del término sostenible, que se está desvirtuando completamente. Hemos desvirtuado el término y ahora todo es sostenible, ¿no? Decíamos Total. Esto con Carlota, todo es sostenible. Todo. Pero claro, nosotros que estamos más o menos metidos en el mundillo podemos conocer, podemos saber qué es sostenible, qué no es sostenible, lo podemos leer, pero realmente hay un problema de marketing en todo esto, que tú también lo decías antes. Sí, una empresa igual puede lanzar una línea de unos productos sostenibles, pero lo que rodea a toda esa empresa sigue siendo insostenible. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Totalmente. O sea, ese es uno de los ejemplos que les decía a los chicos en los centros, que al final yo les entrenaba un poco, ¿no?, a detectar este greenwashing de las empresas, y lo que es muy fácil para una empresa, como las grandes marcas que todos conocemos, es crear 15 prendas bien hechas de algodón orgánico y ponerse al pin de la sostenibilidad, cuando en realidad es una distracción para no ver el millón de prendas que están haciendo mal, ¿vale? Entonces, evidentemente, hay que ser muy crítico. Ahí es cierto que entra ya, pues eso, el educar un poco también al consumidor, porque hasta que no entre la nueva ley que va a salir de la Unión Europea, donde ya es verdad que van a empezar a demandar bueno, ya se las ha demandado muchas veces, ¿no?, pero va a ser ilegal hacer este tipo de reclamos sin demostrar de qué manera está siendo sostenible, pues hasta ahora lo único que podemos hacer es educarnos y estar bien atentos y no fiarnos. Yo siempre digo que hay que mirar a las certificaciones que son un poco más oficiales, ¿vale?, como, no sé, Certified B o la de algodón orgánico, y otras, bueno, que hay muchas más, ¿no? Pero no simplemente quedarnos con eso, el paquetito verde o el reciclable, el conscious, eco y todas estas cosas que no significan nada. Pero hablabas de que la palabra sostenibilidad básicamente ha perdido, ¿no?, todo su significado. Y estoy muy de acuerdo, porque eso, al final, a día de hoy todo es sostenible, pero creo que el término, o sea, ya existía antes, de alguna manera, antes de que se llamase sostenibilidad. Lo hablaba hace poco con una persona, porque, o sea, lo que hacían nuestras abuelas antes de utilizar las pelas de un calabacín para hacer un caldo, ahora se llama zero waste, ¿vale? Antes no se llamaba zero waste, pero eso era sostenible y estaba en la cultura, ¿vale?, del reusar cosas. Se te estropeaba alguna camiseta y se remendaba, ¿vale? La ropa se remendaba, no se tiraba directamente. Entonces creo que había una sostenibilidad ya
instaurada en nuestra cultura que se ha ido perdiendo pues por el sistema capitalista que tenemos y esa cultura del derroche y de usar y tirar, que mucha culpa creo que también tienen las redes sociales, las microtendencias, la constante ansiedad de estar a lo último siempre, en la última línea, en la última moda, y de querer más y asociar el éxito a tener más cosas y a la acumulación material, ¿no? Entonces creo que la sostenibilidad no se tiene que ver ahora como algo nuevo, como una moda que está relacionada con la innovación, con el nuevo mundo, con las tecnologías, sino que tiene que verse un poco más con volver a lo de antes, ¿vale? Porque me doy cuenta de que parece que la sostenibilidad solo se aplaude a la gente que tiene la accesibilidad económica muchas veces de comprarse un Tesla, de llevar una dieta vegana, que muchos sabemos que bueno, a veces no es accesible para todos económicamente o por temas de ubicación, porque quizás vives en un barrio donde no hay este tipo de comida, y con muchas cosas que son para gente privilegiada. Y parece que se aplaude más eso que una sostenibilidad que creo que está mucho más arraigada en saberes de comunidades indígenas, en conocimientos, en historia, ¿sabes?, en artesanía. Y parece que esa como que es una sostenibilidad que, como digo, pertenece más al pasado, o parece que se mira por encima como que no importa, y creo que es mucho más verdadera. Es que el propio término sostenible significa que algo que perdure. Claro. Entonces, precisamente no es más sostenible el que compra por una pasta brutal algo que sea súper ecológico, ¿no? Sino igual el que tiene algo que lo mantiene durante un tiempo. O sea, que le da una segunda vida, una tercera vida. Exacto. Lo que decía yo antes, pues algo que perdure en el tiempo. Yo creo que tenemos que tender efectivamente a eso, y en muchos sectores se está tendiendo a eso. En el sector de la gastronomía o de la cocina o de la alimentación en general, que se vuelve un poco también, pues oye, a intentar consumir productos ecológicos, productos sostenibles, productos estos hechos en la huerta, comercio local, etcétera. Entonces, eso es importante tenerlo claro, que lo sostenible a veces no es gastarte una pasta en lo más verde. Total. Sino que lo que tengas, pues que lo utilices con lógica, con un poquito de sentido común. Sí, y además, fíjate que me ha gustado lo que has dicho, porque yo he sido muy crítica. A veces cuando doy charlas he tenido una época, y creo que la sigo teniendo, pero ya como que no hablo mucho de ese tema, porque no quiero que se me malinterprete, pero es cierto que he criticado mucho a la sostenibilidad desde cierto punto, porque creo que, bueno, mucha gente he oído que lo llama capitalismo verde, ¿no? Y creo que en parte es cierto, o sea, en parte es como, de alguna manera juega a veces ese doble filo de excusa de seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Pero bueno, pintarlo un poquito más de verde, sin cambiar la totalidad de nuestra comodidad, ¿no? Porque al final, si miras a la palabra en sí, sostenible, significa que se pueda sostener en el tiempo el mismo sistema, las mismas prácticas, la misma comodidad. Entonces yo era más del equipo, que me gustaba más esta palabra cuando la descubrí, del equipo regeneración, más que sostenibilidad. Porque creo que prácticas regenerativas, o la palabra regeneración, implica ese cambio, implica eso. Le quito la naturaleza, ¿vale?, de sus recursos naturales, y según le quito, le doy algo para que, por ejemplo, el suelo se regenere, en el tema de la agricultura, ¿no? Incluso moda regenerativa más que moda sostenible. Si daño el suelo, si daño la naturaleza, le doy algo de vuelta para que se regenere. Porque al final yo creo que eso, que pecamos con que la sostenibilidad es lo mejor, es lo último, y en realidad simplemente significa sostener el sistema, sostener lo que ya tenemos. Y creo que lo contrario, necesitamos literalmente una regeneración total, o sea, un cambio 180 de valores, de la cultura que tenemos, o sea, no sostener precisamente y mantener lo que tenemos. Sí, nosotros siempre decimos que es un cambio, que al final es un cambio cultural. Sí, que el cambio cultural es lo que te va a llevar a ese cambio social, a ese cambio económico, a ese cambio de modelo en general de sociedad. Es un cambio cultural. Y quizá en ese cambio cultural jugáis un papel importante, pues los que sois de una generación más joven que, por lo menos que la mía, que igual ya tenéis esa concienciación bastante metida en la cabeza, no se os tienen que decir ciertas cosas porque ya como que habéis nacido un poco con eso, y sois una generación que consume de otra manera, pero también consume de otra manera en redes sociales, que ahí es donde está a veces también el problema de lo que te pueden vender, y lo decías tú antes. Hay dos términos que en el sector de la moda están ahora en boca de todos, que son la fast fashion y la slow fashion, y hay muchos personajes en redes que por lo que tú decías, que por lo que abogan es por la compra rápida, por ver cuál es la prenda que está a última moda.
ese también es el peligro un poco de vuestra generación, claro, que consume mucho en redes sociales y puede ver eso. Claro, o sea, como tú dices, yo creo que tiene el doble filo, ¿no? O sea, para mí las redes sociales me han enseñado cosas que no sabía o que no había aprendido en la escuela o en mi casa, ¿vale? O sea, yo cuando empecé a formarme o a educarme sobre el cambio climático fue por gente que me inspiró, que entre ellas, ella lo sabe, la adoro, Carlota fue una de ellas. Entonces creo que tiene su lado bueno si sabes cómo usarlo, pero también tiene su lado malo, y es lo que les decía a los chicos en el proyecto, que nos hemos entrado en esta cultura del derroche, de la comparación, de los hauls, que es que al final, o sea, el consumo de moda en los últimos años ha crecido por las redes sociales, porque todo el mundo, eso, haul de Shein, haul de no sé quién, haul de no sé cuál, y prendas y prendas y prendas, que al final tú lo ves como consumidor y te crean necesidades que no son necesidades. Entonces yo les digo, tenéis que ser críticos, pararos un momento a pensar, porque sí es verdad que somos la especie más inteligente del planeta, hay que demostrarlo y tener pensamiento crítico, y pararte un momento, respirar, ¿vale? Y decir, ¿realmente lo necesito? O sea, ¿es una necesidad o es una necesidad impuesta, influenciada por alguien? Y ahora lo quiero porque se lo he visto a tal persona, a tal influencer. Entonces ya no es echarle la culpa a los influencers porque al final es su trabajo o lo que sea. Es tú como persona elegir qué consumir, qué no consumir, y de hasta qué punto te afecta, hasta qué punto vas a dejar que eso se convierta pues en una necesidad, porque no lo es realmente. Vale, vamos a ponernos en la piel de una persona que se compra 20 prendas de ropa a la semana. ¿Qué le podemos decir para que cambie su actitud, para despertarle en su conciencia? ¿O qué alternativas tiene? Pues mira, yo lo primero que le diría es que se pare un momento a respirar antes de comprar algo, respire 3 veces y se pregunte literalmente, que piense 2 veces, porque no lo hacemos. ¿Realmente necesito esto? Porque necesitamos pocas cosas en la vida. Agua, oxígeno, salud y comida y poco más. Y amor. Exacto, amor siempre. pero no necesitas una prenda de ropa a no ser que, joder, se te haya roto, de verdad no tengas otra opción. O sea, y creo que ya no funcionamos así. O sea, el vestirse antes, yo creo que cuando vivíamos en tiempos prehistóricos, pues quizás era más una necesidad, ¿no? Pero aún así consumíamos de manera mucho más todo, ¿no? Lo consumíamos todo pues de una manera no como ahora. Entonces creo que pararte a pensar 2 veces si realmente necesitas algo o si ya lo tienes y puedes reusarlo, eso es lo más importante. O sea, y además es que no es un beneficio ya medioambiental o social, porque no todo el mundo empatiza con estas cosas, ¿sabes? Para tu bolsillo. Es que otra cosa no, pero tu economía te va a importar, ¿no? Entonces, al final, creo que diría, párate a pensar 2 veces. Un momento, ¿es necesario o no? Y corregir ese lenguaje también me parece súper esencial. O sea, hay que dejar de decir, necesito tal cosa, necesito tal prenda, necesito esto último que ha sacado no sé quién en Instagram. No lo necesitas, lo quieres, perfecto, te lo compro. Que lo prefieres, ok, pero hay que cambiar ese lenguaje, porque cuando decimos necesito, ¿sabes? Sí. Crea esa ansiedad de sí, es que lo necesito. Y yo eso se lo digo mucho a mi hermana, que me decía, no, es que necesito una falda. Yo, no, la quieres. Me dice, le digo, ¿por qué la quieres? No, porque no tengo. Voy a su armario, 1, 2, 3 faldas. Digo, sí tienes. O sea, ¿cómo que no tienes? Ya, bueno, a ver, ¿por qué la quieres? No, es que se la he visto a alguien en Instagram. Digo, toma. Digo, ahí está la razón. Entonces creo que simplemente entender también, ser un poco reflexivos y hacer un poco de introspección de entender que no te va a hacer mejor persona el que tengas el último iPhone, el que tengas el último pantalón que ha sacado esta marca, la última tendencia, no te va a hacer mejor persona. Sí que te va a crear esa dopamina según te compras algo nuevo, porque nos pasa a todos a nivel cerebral, ¿no? Que se activa esa dopamina de wow, he conseguido esto, las rebajas, ¿no? Y es que hay algo químico que pasa en tu cuerpo, pero creo que hay que ser consciente de eso y de entender que por mucho que acumulemos cosas materiales y por mucho que compremos, eso no nos va a hacer ni mejores personas ni más felices. Es una pequeña gratificación instantánea, pero que luego se va y luego quieres otra cosa. Te calma esa ansiedad en ese momento, Exacto. Pero ya está, efectivamente. Luego vas a quererla. Es una droga. Sí. No deja de ser y no va a acabar un nunca. Efecto. Claro. Entonces, sí. Vale, estamos en ese punto de que esa persona ya ha pensado, dice, vale, esto no lo necesito, no lo voy a comprar. Pero, hombre, necesito ropa. En algún momento de mi vida voy a necesitar ropa. ¿Dónde compra? ¿Cómo compra? Pues yo
creo que lo más sostenible es, siempre lo diré, lo que ya tenemos en nuestro armario, ¿no? Intentar reusar lo que ya tenemos, o si me aburro de algo, lo recorto. Unos pantalones largos me aburro, me los corto, los hago cortitos, o un jersey lo hago un chaleco, eso lo hago yo mucho. Intentar jugar, ¿no? Porque eso también es la moda. La moda no es ir siempre a la moda que dicta el mercado, sino divertirte, buscar tu personalidad, recortar, pasártelo bien también con esa creatividad. Y a nivel económico mucho mejor, siempre reusar lo que ya tienes. Busca en el armario de tus padres, o sea, los 90 siempre vuelven, los 80 hay cosas increíbles. Tienes un evento, en vez de comprarte una cosa que sabes que vas a usar solo para ese día, pregunta a tus amigas, estos swaps que se llaman ahora, de cambiar ropa con tus amigas, eso es guay también. Lo que se ha hecho toda la vida entre hermanas o entre hermanos, de intercambiarse ropa. Exactamente, pero se ha perdido mucho, ¿sabes? Comprar de segunda mano, ya si tienes que comprar, siempre segunda mano, porque al final alargas la vida de las prendas mientras estén en la rueda de mercado antes de que lleguen, donde van a llegar probablemente el 99% de las veces a un vertedero, como bien has dicho. Entonces, intentar alargar esa vida. Y claro, digo eso porque creo que no todo el mundo tiene la capacidad económica de permitirse comprarse una sudadera de 60-70 euros de algodón orgánico de una marca que lo está haciendo fetén, pero no todo el mundo tiene esa accesibilidad económica. Por eso siempre digo, moda sostenible no es esto, porque todo el mundo me dice, es que es muy caro, ¿no? Es que no tienes por qué optar por esa opción. Moda sostenible también es no comprar, es reusar lo que ya tienes. ¿Cuándo es la última vez que tú compraste ropa? A ver, creo... Que puede ser la semana pasada, ¿eh? No, pero por eso resoplo, porque es que no me acuerdo, literalmente. Porque claro, comprar, o sea, sé que tengo ropa de segunda mano que me dio una empresa en Dubái la última vez que estuve, que colaboré con ellos y me dieron unas prendas. Ellos son una empresa gigante que recoge cosas de segunda mano de diferentes sitios y bueno, pues tienen un mercado allí muy guay. Pero yo comprar creo que fue el año pasado, cuando estuve aquí en Madrid, que me cogí una blazer en Humana por 10 euros, fantástica, o sea, preciosa, y es que no me la quito. O sea, yo creo que esa ya tiene vida, la pobre. Tú vas a mi Instagram y yo creo que es que está en todos los posts, me la pongo muchísimo, y creo que también las zapatillas que llevo de correr, porque ves, yo corro casi todos los días, o sea, es algo que me encanta, y empecé a tener problemas de rodilla porque estaba usando unas zapatillas para todo, literalmente para correr, para vestirme. Y mi madre, que es corredora también profesional desde hace muchos años, me dijo, tienes que comprarte unas buenas. Hay que invertir en unas buenas porque al final tus rodillas lo van a pagar y lo estaban pagando. Bueno, una cosa es ser sostenible y otra cosa es que Exacto. juegue en contra de tu salud. Exacto. Entonces, en ese caso sí que decidí invertir en unas buenas para correr, que ahora mismo las llevo para andar, aunque no debería. Te va a pasar lo mismo que la otra vez. Sí, me va a pasar lo mismo. Pero sí, eso yo creo que fue la última. Porque al final, pues eso, comparto armario con mi chico, le quito un montón de cosas a mi padre. Y es que ni siquiera en Vinted hace bastante que no compro, la verdad. Aunque soy súper fan de ellos y del mercado que tienen, ¿no? De segunda mano. Pero sí, creo que esa ha sido la última vez y eso fue el año pasado, seguro. ¿Cómo es tu armario? ¿O el de tu padre, el de tu chico? ¿Cómo es? Pues un poco de todo, ¿no? Bueno, el de mi chico es una locura porque él al final es bailarín de hip hop y le encanta vestirse con diferentes colores, es muy loco. Y aparte él solo compra una vez al año. Cuando está en China, me dice, bueno, yo soy sostenible en lo que puedo, me dice, porque por lo menos no lo compro desde París o desde Europa, lo compro como in situ, entonces menos emisiones, me dice. Es comercio local. Sí, dice, es comercio local. Digo, pues visto así, en verdad sí, porque unas cuantas emisiones ahorras, ¿no? Y se lo compro directamente al productor, me dice. Y sí, él compra lo suyo y yo uso eso. Y lo de mi padre, pues son cosas... Mi padre yo creo que es la persona más sostenible que conozco. O sea, ese señor tiene 4 camisetas así, creo que 2 de Patagonia y 2 de así, también de la montaña, cosas así. Un traje y 3 jerseys que mi madre es que le tiene que obligar a comprarse ropa porque no quiere, todo lo remienda, todo... Se pasa de sostenible, ya llega un poco a rata, yo le digo a veces. Pero sí, me gusta mucho la ropa de chico, la ropa así como muy oversize, cómoda, pero luego también me encanta ir elegante y me gusta mucho lo vintage. Tengo un vestido, por ejemplo, de Armani, que es de los 90, que encontré en una tienda de segunda mano. Es que a veces la gente dice, es que en las tiendas de segunda mano no encuentras nada. Es que hay que saber buscar.
porque encuentras joyas, de verdad. Bueno, tú que viajas tanto, ¿qué ves por ahí? ¿Qué ves por el mundo? ¿Qué no veo? En relación a la moda. En relación a la moda, en relación a cómo estamos a nivel climático, a nivel concienciación global. Pues mira, a nivel concienciación global, es verdad que he vivido mucho en mi echo chamber, que yo llamo, ¿no? Al final, el ir a tantas conferencias internacionales, dices, joder, te codeas con la misma gente y dices, es que todo el mundo está muy concienciado, es que ya estamos hablando el mismo idioma, o sea, aquí no hace falta, ¿sabes? Solo como que queda convencer a los de arriba, ¿no? Y desde que estuve en esta red que empecé en la red de verificadores por el clima y empecé a crear más contenido y a enfocarme un poco más a nivel local, a nivel nacional, me he dado cuenta del negacionismo que hay aquí en España es brutal y una cosa que yo nunca me pensé, porque ya te digo, yo vivía muy cómodamente en mi burbuja de todo el mundo está de acuerdo con lo que yo opino. Y bueno, me he enfrentado pues eso, a un negacionismo brutal aquí en España que no me esperaba, pero que viene bien también porque dices, bueno, es un reto, todavía queda mucho, ¿no?, que hacer. Creo que es más generacional también, creo que es gente más mayor. Y luego, bueno, en distintas partes del mundo, pues te sorprendes. Al final creo que hay ciertos sitios que tienen X fama y no todo lo hacen mal, cuando parece que yo qué sé, en el caso que te contaba antes, ¿no?, de China, que se les critica mucho. Uh-huh. Desde España hay mucho juicio, es que en China contaminan un montón, en India contaminan un montón. Lo que mucha gente no sabe es que per cápita, o sea, contaminan un montón porque son sitios muy grandes y muy poblados, pero que per cápita Estados Unidos les da 1000 vueltas. Y aparte que es que somos muy hipócritas porque ellos producen para nosotros al final, y hay muchas empresas de Estados Unidos que hace muchísimos años pasaron sus sistemas de producción allí, y muchas de las prendas que vestimos es que son producidas allí. Uh-huh. Entonces no podemos echar la culpa, y aparte hay que ver todo también todas las cosas que están haciendo bien y que no se cuentan, ¿no? Yo me sorprendí muchísimo con la urbanización verde cuando estuve en Guangzhou. Nunca he visto parques de esos tamaños en medio de la ciudad que parecían selvas, y la gente muy respetuosa con el medio ambiente. Siempre esos parques estaban súper limpios, no veías a nadie bebiendo o tirando cosas, y eso me sorprendió, la verdad, porque yo también iba con cierto juicio. Y luego te diría también que Dubái, a pesar de que bueno, han tenido la Expo hace poco, han tenido la COP, uh-huh. Tienen mucho dinero para hacer las cosas bien, y bueno, también tengo que ser muy sincera y creo que hay bastante greenwashing también. Creo que es un sitio que, pues eso, a nivel económico puede hacer muchas cosas, pero creo que sí, bajo mi experiencia, una cosa es lo que pretende y lo que enseña hacia afuera, de puertas afuera, de estamos haciendo todo el tema de la sostenibilidad, han hecho pues esta pequeña ciudad que parece Black Mirror, ¿no? Parece Matrix, toda sostenible, tal, pero es que parece completamente irreal. O sea, es como... Para mí la sostenibilidad, lo que te decía antes, es estar más en contacto con la naturaleza, no tanto innovación, tecnología y cosas así, porque creo que eso te separa más, ¿no? Entonces, sí, Dubái tiene capacidad, pero al final, bueno, ahí es de donde viene lo que viene. Yo tuve la suerte de estar también en la COP de Dubái, de conocer esa ciudad, y es una ciudad muy a lo grande, muy a lo bestia todo, pero es una ciudad artificial, muy en muchos sentidos. Es una ciudad sin aceras, o sea, es una ciudad que no está hecha para el peatón. Para nada. Entonces sí, es una ciudad rara. Yo la considero una ciudad rara, sinceramente, porque tiene muchos contrastes, pero, sí. y mucha mejora. Yo creo que también a raíz de las inundaciones tan graves que ha padecido últimamente, sí. Eso quizá les puede hacer abrir los ojos a esos negacionistas que tú decías antes, de decir, ostras, es que realmente el cambio climático es esto es lo que nos espera, igual que no lo hemos tenido en 75 años, y esto es lo que nos espera igual a partir de ahora. Entonces, claro. Bueno, quizá eso también es importante. Hablabas antes de negacionismo, de que te has encontrado mucho negacionismo en España. ¿Es también una industria orquestada, o tú crees que es concienciación de simplemente la gente no cree en eso y ya está? Pues no te sabría decir, porque yo creo que bueno, depende mucho individualmente, ¿no? De la educación que hayas tenido, de lo que consumes, de lo que ves, de tu capacidad para ser flexible en tu mente, ¿no? Si tú te expones a una sola realidad y tampoco quieres peligrar tus privilegios, porque, a ver, aceptar el cambio climático muchas veces significa hacer esfuerzos que no queremos hacer y que ponen en privilegio tu comodidad, y nadie quiere
poner en peligro y cambiar sus comodidades, cambiar de dieta, no usar tanto el coche, hacer pues ciertos esfuerzos que no quieres hacer. Eso es incómodo, la gente no quiere. Entonces, obviamente, si hay una opinión contraria, aunque no esté apoyada por el 99% de la ciencia, me voy a quedar con esa y me llamaré escéptico, ¿vale? Porque me parece súper importante que la gente sea crítica, que tengan pensamiento crítico, que no se crean todo lo que se dice. Pero creo que en este caso hay que ser crítico, igual que pues yo lo puedo ser con el tema de la sostenibilidad, y por eso lo que te decía, no la apoyo del todo, porque al final pues el sistema de raíz es capitalista y cuesta mucho, ¿no? Pero creo que, joder, cuando tienes al 99% de la ciencia, a tantos estudios, y ya no eso, porque entiendo que quieras desconfiar, como escéptico que eres, de los gobiernos, de los científicos, de quien quieras, pero lo que no puedes negar desde tus privilegios son las realidades de muchas personas, ¿vale? Entonces tú, desde tu cómoda casa, porque simplemente hace un gradito más en tu pueblo y no ves que el nivel del mar sube, no puedes negar que en sitios como Kiribati o Tuvalu, que son islas del Pacífico, que literalmente yo conocía a personas que es que se están pasando fatal. Dice, es que nos hundimos en los próximos años, o sea, esto es una sentencia de muerte para nosotros. Entonces tú no puedes negar que eso no está pasando, porque no lo ves, ¿vale? O sea, porque desde tu casa no lo estás viendo y simplemente, pues bueno, qué bien, hace más calor. Entonces creo que es importante... Bueno, abrirte a que, aunque no te esté pasando a ti en tu piel propia, empatizar con que sí que está pasando en otras zonas, pero aún así les cuesta. Por eso me encantaría, con lo que te comentaba antes, pues eso, enseñar todas esas historias, enseñar un poco lo que sí está pasando, ¿vale? Porque muchas veces nos enseñan la tele también. Al final, los medios de comunicación, cuando pasó lo del COVID, el COVID estaba en todas partes y el cambio climático como que todavía no es algo de lo que se hable a diario, cuando a diario hay efectos sobre esta emergencia climática en diferentes partes del mundo y no se ve ese monotema, ¿vale? Porque al final, no sé si es que no interesa, no sé si es que se ve muy lejano, ¿no? Que hasta que no pasa aquí... Bueno, yo creo que es algo tan transversal que debería salir todos los días, efectivamente, porque no es una cuestión de que crezca el nivel del mar, de que estemos superando el aumento de temperatura, es algo que trasciende a lo medioambiental, que te está afectando en tu día a día, te está afectando a la salud, te está afectando a la economía, te está afectando en lo social. Es tan transversal que yo creo que sí que deberíamos tratar de que fuera un tema central todos los días en nuestro debate. Nuestro debate con los amigos, en nuestro debate con los compañeros de trabajo, en las televisiones, en los medios, pero bueno, poco a poco yo creo que lo iremos consiguiendo. Háblanos, Clara, de tu papel como embajadora del Pacto Climático Europeo. También hablabas antes de tu papel como verificadora climática. Hablamos un poco de esas dos facetas que tienes. Pues nada, como embajadora básicamente es algo bueno que requiere compromiso y voluntario, ¿no? Con otros embajadores pues nacionales y también a nivel europeo, de estar constantemente pues eso, en conversaciones, en asambleas, intentando impulsar proyectos, ¿no? a nivel más bien local. Por ejemplo, tenemos foros, es que nos reunimos casi todos los meses para hablar de distintos temas, de turismo, de biodiversidad, de educación, de movilidad, de urbanismo. Y bueno, de alguna manera pues nos damos ideas también unos a otros, porque quizás alguien ha empezado cierto proyecto en un pueblito en Alemania y puede ser replicable en un pueblito en España. Entonces de esa manera pues se va extendiendo un poco y creo que es una gran oportunidad en el sentido de que une esa brecha que parece que nos aleja, ¿no? A los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes de los policymakers, de la gente que hace política y de la gente de la Comisión Europea, básicamente. Como que parece que estamos muy lejos y con este papel como embajadores, pues eso, se nos pone en conversaciones con ellos y creo que eso es muy interesante. Luego valdrá para más o para menos, pero creo que es importante eso, que nuestra voz de alguna manera sea tomada en cuenta, darnos la oportunidad de ir muchas veces a Bruselas, hablar con ellos, proponer cosas. Creo que eso es lo guay y lo que motiva a la gente joven a decir, joder, es que se me está escuchando, ¿no? Y desde el lado de lo de Climate Verify, ha sido una campaña, pues eso, que no me esperaba, pues eso, que ese feedback, ¿no? Ese negacionismo que me he encontrado en TikTok, porque al final te expone mucho, ¿no? A una audiencia que yo no tenía, pero es normal, porque al final los vídeos salen... Es una audiencia joven.
Sí, claro, es una audiencia joven, porque tampoco me pongo a mirar los perfiles de los haters o de la gente que comenta, ¿no? Que es mucha. Pero, no sé, me sorprendió. Al final, no es como que me ha dado desmotivación, sino todo lo contrario, porque digo, bueno, queda mucho trabajo como por hacer, ¿no? Pero es normal que piensen también que, pues si ya piensas que el cambio climático es una estafa, ver un vídeo que aparece como anuncio, ¿vale? Porque es parte de la campaña, pues que estos vídeos se promocionen más por TikTok, porque es una campaña de Naciones Unidas y TikTok. Entonces, si sale mi vídeo hablándote del cambio climático promocionado, la gente, es que te están pagando, Agenda 2030, estafa. Y yo, ojalá me estuviesen pagando, pero no es el caso, ¿sabes? O sea, el activismo al final es voluntario, y todo esto de embajadora, de Climate Verify, todo esto es, y muchas otras cosas, son de manera voluntaria porque es parte del activismo, y el activismo no se cobra. Lo que no sé es cómo tienes tiempo para dedicarle a todas las facetas que tienes, porque háblanos también de algún proyecto que tienes entre manos que implica viajes a la otra punta del mundo, pero que sí, que no sé de dónde sacas tiempo para tantas cosas. Ya, bueno, es que también tengo un problema que le digo sí a todo, casi. Entonces ya este año me he relajado un poco y he tenido que empezar a decir que no a muchas cosas. Pero sí. Somos unos privilegiados, que a nosotros nos has dicho que sí. Total. No. Un placer estar aquí, la verdad. Pero sí, este año pensé en hacer algo distinto, porque al final, pues eso, el activismo, todos estos proyectos, como que sí, pero quería tener algo propio. Y decía, es que, claro, yo quiero tener más impacto, ¿no? Y me di cuenta el año pasado del poder que tiene esto del storytelling, que lo utilizan las marcas, el cine, y lo empecé a estudiar un poco, el tema del storytelling, cómo crear historias que impacten, porque al final, como tú decías, yo creo que los cambios tienen que ser culturales. Y no hay nada a lo que estemos más expuestos como cultura, como personas, que a los medios de comunicación, que a la tele, a la radio, eso más antes, pero a redes sociales, documentales, cosas que te hagan emocionarte, para mal o para bien, pero que te creen alguna emoción, ¿no? Entonces me di cuenta de lo importante que es eso, y vi un TED Talk en YouTube que hablaba del poder de una sola historia, de contar una sola historia. Si a ti simplemente te han contado una sola historia sobre cierto tema, sobre religión, sobre política, sobre lo que sea, esa va a ser tu idea. Tú vas a vivir en esa realidad porque no has escuchado otra historia. Entonces, pues yo ponía un ejemplo, ¿no? A mí, como a muchos de mi generación, nos contaron en clase de historia hace muchos años que nosotros habíamos sido unos héroes y habíamos ido a Latinoamérica a conquistar y les hicimos un favor enorme. Y yo esa historia es la que me creí porque es la que me enseñaron. A mí no me habían dado otra historia. Y gracias a que pude viajar y conocer la opinión de mucha gente de Latinoamérica, conocí la otra historia, la otra versión. Y dije, wow, qué fuerte, que yo no sabía todas estas cosas, ni me habían contado, por ejemplo, que habíamos conquistado Filipinas, otra cosa que ni siquiera me habían enseñado en la escuela. Entonces dije, qué importante es tener historias que cuenten esa otra versión de las cosas, ¿vale? Entonces dije, creo que va a ir por aquí, porque creo que tiene mucho impacto, ¿no? Y es un reto, como te decía antes, porque nunca he estado detrás de una cámara, o sea, soy nula para ese tipo de cosas, siempre he estado delante, pero es un reto que me apetece mucho, o sea, ya no sé si voy a estar tanto como manejando el tema vídeo, cámara, edición, intentaremos entre mi chico y yo hacerlo, pero más el tema de producción audiovisual, producir contenido, redes sociales, YouTube también, reportajes que cuenten pues esa otra cara, la cara B, lo que no se cuenta de sitios como Maldivas, que hay muchísimo plástico que está relacionado con el turismo de lujo, ¿no? Y que parece que es invisible en esas aguas cristalinas preciosas que vemos. Lo que te decía de China, todos los esfuerzos de conservación que se están haciendo, por ejemplo, con los osos panda para recuperarles, a pesar de que tienen esa fama de contaminación también, y sobre todo en mi línea del cambio climático, cómo está afectando en ciertos sitios el cambio climático, ¿vale? Y que lo cuenten esas personas, que no sea solo yo desde mi voz y desde mi perspectiva contarte, pues he ido a tal sitio y he visto esto, sino que sean ellos también que puedan usar, o sea, que me puedan usar a mí o mi plataforma o este proyecto para usar su voz, porque descubrí, después de tener esas grandes oportunidades de estar en muchas conferencias y de poder hablar allí, que a veces yo decía, jo, genial, estoy súper agradecida, pero ¿qué hago yo aquí? En plan, el año pasado cuando me invitaron, bueno, porque gané un concurso, me invitaron a la conferencia del agua en Nueva York,
cuando tuve la oportunidad de hablar, dije, es que no sé qué decir porque no sé qué hacemos todos nosotros hablando de crisis del agua que no entendemos, porque nosotros ahora mismo salimos de este espacio y tenemos agua. O sea, ¿por qué no están aquí sentados todas las personas exactamente que deberían estar aquí hablando con los políticos, con la gente de gobierno? ¿Qué hago yo desde mi posición privilegiada hablando de una crisis del agua que no estoy sufriendo? Entonces entendí que ya no tiene que ser tanto sobre Clara Tomé, quién es Clara Tomé, y sobre mí. O sea, quiero usarme a mí un poco de nexo para traer todas esas voces que están olvidadas y que no se las escucha o que no tienen las oportunidades que puedo tener yo por las razones que sean, para ensalzarles, para que tengan un espacio donde expresarse y para que tengan un espacio para mostrar su realidad. Pues en este podcast sí hemos conocido a Clara Tomé, sí hemos descubierto a esa persona, que me das una envidia tremenda con el proyecto que tenéis entre manos, y te mandamos toda la energía posible para que sea un éxito. Nos vas contando, por favor, claro que ¿vale? Sí. Que es un gusto hablar con gente joven como vosotras, que lo tiene todo tan claro y que seguro que nos va a ayudar a que esto vaya para adelante, porque no hay otro camino. No hay otro. Muchísimas gracias por tenerme aquí, un placer. Mucha suerte, Clara. Gracias. Chao.